Ese es el tema de esta mañana y es muy importante este tema que vamos a desarrollar, ya que la Biblia, ¿cuántos libros tiene? 69. ¿Seguros? Entonces te enfrentas a la Biblia y muchas veces hay gente que ocupa textos fuera de contexto para su propio beneficio, desafortunadamente. Entonces es importante saber a quién va dirigida toda la Biblia. En la Biblia hay tres grupos de personas: los judíos, los gentiles y los cristianos. Amén. Entonces tenemos que saber en la Biblia quiénes conforman la iglesia que Cristo fundó. El pueblo judío es una cosa, el pueblo hebreo es una cosa. Amén. Los israelitas son parte del pueblo judío. Pero está la iglesia hoy en día que ya no se conforma solo por judíos, sino por gentiles convertidos a Cristo. Amén. Y esto es muy importante conocerlo. Mira, de este lado represento a los cristianos, que es la iglesia de Cristo o el cuerpo de Cristo. Cuando tú te arrepientes de tus pecados, tú pasas a ser parte de la iglesia de Cristo, di conmigo, universal. Amén. Aparte hay congregaciones locales. Cada congregación puede estar en diferentes partes del mundo, de la colonia. Pero cuando tú te entregas al Señor, tú pasas a pertenecer a ese cuerpo espiritual. Amén. Que es la iglesia de Cristo. Dice que Él va a venir por su iglesia, no por una religión. Hay muchas religiones, pero ¿quiénes son la iglesia de Cristo? Aquellos que han reconocido a Jesús como dueño, Señor y Salvador, que se han arrepentido de sus pecados y su fruto avala que realmente es hijo de Dios. Amén. O sea, vive conforme a lo que Dios le demanda. ¿Por qué? Porque ahora el Espíritu Santo estaba en él. Amén. Ahora está en él. Antes no quería nada de Dios. Aborrecía las cosas de Dios. A mí me presentaban la Biblia y yo decía, ¿cómo si no hay dibujitos? No me gustaba leer. Pero cuando comencé a leer, cuando tú lees, en tu mente se representan las imágenes, las historias, y comienzas a ver y tú dices, wow, y eso me gustó. Y comencé a estudiar la Biblia y a comprenderla. Amén. Cuando yo me convierto al Señor, nació mi deseo de buscar de Dios. Y la única manera de conocer más a Dios es a través de su palabra. Amén. Si tú no lees la Biblia, no vas a saber los propósitos de Dios, pero tenemos que saber a quién va dirigido. Entonces la Biblia, hay un tiempo que habló a los judíos. Amén. Le dio las leyes, le dio principios. De ahí nace el evangelio y están los gentiles. Pregunta, ¿quién es un gentil? Todo aquel que no ha aceptado a Jesús. ¿Seguros? ¿Quién es un gentil? Ya el término gentil ya existía antes de que Cristo llegara. Amén. Existía el pueblo judío. Pero ¿cómo así? Los judíos son los hebreos. El término hebreo significa el que cruza el mar. Eso significa hebreo, ¿sí? Cuando Dios llama a Abraham, Abraham sale de Ur de los Caldeos y Dios le dijo que haría de él una nación grande, que le iba a bendecir y sería bendición. Y él sale de Ur de los Caldeos rumbo a la tierra prometida, que era Canaán. Él cruza el río Éufrates. Amén. Y los del otro lado del río le llamaron a Abraham hebreo. ¿Qué significa hebreo? El que cruza el río. Amén. Entonces Abraham era el hebreo. Sus descendientes eran los hebreos. ¿Sí me explico? Es como cuando el papá es carpintero. ¿Y al hijo cómo le dicen? Es el hijo del carpintero. ¿Sale? Entonces el término hebreo significa el que cruza el río. Está el pueblo de Israel. ¿Quién es Israel? Israel es una persona, ¿sí?,
que Dios le cambió el nombre. Ahorita lo vamos a ver. Y está el término judío por la tribu de Judá, pero eso se refiere más a religión. Por eso le dicen los judíos por religión. Ese es un grupo de personas. Amén. Luego están los gentiles. ¿Quién es un gentil? Y conmigo, toda persona, otra vez, toda persona que no es judía. Amén. Que no es hebrea, que no es israelita. Entonces, en esa época, Dios, antes de llamar a Abraham, en Génesis 12, todos eran gentiles. El término gentil viene de gente, de gentío, de multitud. Eso significa gentil. Todos eran gentiles. Amén. Y Dios llamó a Abraham para hacer una nación grande. ¿Sale? Y ahí comienza el evangelio. Dios le da las leyes a Moisés, que fue descendiente, y entonces ellos se regían por la palabra de Dios. Las otras naciones no. Ellos se regían por otras leyes, pero a Dios le dio leyes, y ahorita las vamos a ver. Pero ¿quién es un cristiano hoy en día? Hebreos, israelitas o judíos que creyeron en Jesús y se convirtieron a Cristo. Amén. O gentiles que creyeron en Jesús y se convirtieron a Cristo a través del evangelio. Jesús murió por nuestros pecados, nos regaló la salvación, y cuando tú lo crees, algo comienza en tu vida. Tú te das cuenta cuando alguien antes andaba en el pecado, se arrepiente y comienza a buscar a Dios. Oye, ya no es como antes. Antes corría, cada que tenía un problema, ¿sabes a dónde iba? Iba a tomar. Ahora que tiene un problema, ¿sabes qué hace? Va a su recámara, dobla sus rodillas y clama al Señor. ¿Qué pasó? No te fuiste a tomar, ¿no? Que hay en depresión, no, ahora busca al Señor. Sus frutos comienzan a verse. Amén. Entonces, un cristiano es aquel gentil o judío que se convirtió a Cristo. Hoy en día siguen los judíos, siguen en Israel, pero muchos no creyeron en Jesús. Se les llaman judíos ortodoxos. ¿Sí? Ellos siguen haciendo sus rituales. ¿No ves? Se ha visto en la tele el muro de los lamentos que quedó del templo, y ellos se van al muro y ahí oran y ponen sus peticiones en los huequitos del muro. Ellos todavía están esperando a su Mesías cuando Él ya llegó. Amén. Ya nos salvó y se fue, y ni conmigo va a regresar. Amén. Por su iglesia. Aquellos que hayan creído en Jesús y le hayan entregado su vida entera. En el mundo hay dos tipos de personas: los hijos de Dios y aquellos que no son hijos de Dios, que son creación de Dios. Todos éramos creación de Dios. Cuando nos entregamos a Jesús, dice en Juan 1:12, aquellos que le recibieron y creen en su nombre, les dio potestad, derecho, capacidad de ser hijos de Dios. Amén. ¿Lo digo yo? No, lo dice la Biblia. Amén. Ok. Entonces mira, son hebreos que se convierten a Cristo, gentiles que se convierten a Cristo. Y mira en Génesis 12:1 lo que te decía. Ve a tu Biblia, obsérvalo. Y Dios trabaja de esa manera. Dios llamó ¿a quién? ¿O a cuántos? A uno. Amén. Dios llamó a uno, Dios llamó a Abraham. Y a través de él Dios iba a bendecir a su familia y a todos. Y Dios trabaja así. Dios trabaja, Dios llama a veces primero a la esposa, a veces llama al esposo, a veces llama a los hijos. Te doy un testimonio. Había se llama Jorge. Él tenía problemas de adicciones. Su primo invitó a su hijo a la iglesia, su niño tenía como 9 años. Y los invitó a la iglesia, y ellos dijeron, no, eso de la iglesia a mí no. Bueno, préstame a tu hijo, le dije. Préstamelo los domingos, que vaya y que le escuche.
Bueno, pues ya llévatelo, mejor para nosotros, ¿no? Él en su mente, mejor así ya descanso un poco de este chamaco. Y se llevaban al niño. Pero el niño en la escuelita empezó a entender que es importante adorar a Dios. Es importante orar a Dios, que cuando hay un problema tú ores a Dios. Y ese matrimonio peleaban, este hombre se drogaba, eran pleitos. Y dice este joven, dice, yo a veces decía, mi hijo ya se está volviendo loco, dice. ¿Por qué? Porque habla solo. Cuando nos poníamos a discutir, mi hijo se iba al rincón y se paraba en el rincón y empezaba a hablar, dice. Ay, yo lo veía y dice, ay, pobrecito, ya le está afectando los problemas. Mi hijo ya habla solo. Pero ¿sabes qué? No hablaba solo. Estaba orando por sus padres. Y dice que una ocasión él se peleó con un vecino y él salió molesto porque el vecino le pegó. Entonces entró a su casa, agarró un machete y dice, ahorita lo voy a matar. Y el niño se le paró enfrente de la puerta y le dijo, papá, no salgas. Y si vas a salir, primero mátame a mí, le dice. ¿No ven? Y este hombre, al verlo y la impotencia, él cayó de rodillas y el niño se puso a orar por él. Eso fue un sábado. Su esposa, al verlo, se pusieron a orar y él le entregó su vida al Señor. Y al domingo siguiente los tres fueron a la iglesia. Y hasta el día de hoy ellos sirven en la iglesia. Amén. ¿Por mano de quién? De Dios, usando a un niño. Lo llama así. Amén. A veces los que nos deben de guiar son nuestros padres. Pero a veces los padres no supieron cómo. Y a veces son los hijos. Amén. Nos llama a alguien. Y Dios, déjame decirte, te está llamando. Amén. Y entonces Dios llamó a Abraham, lo leo. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, salte, y de tu familia, de tu parentela. ¿A dónde? Y de la casa de tu padre. Y le dijo a dónde iba. Le dice, a la tierra que te mostraré. Así trabaja Dios, hermano. Vamos, te vas a entregar a Cristo. Y hay gente que me dice, ¿y después qué sigue? Le digo, no sé. No sé cómo Dios va a tratar contigo. Porque con cada persona es diferente. Conmigo trató diferente. Contigo va a ser diferente porque es un Dios individual, pero es un Dios para todos. Y le dice, ven y yo te voy a ir mostrando. Pero ¿cómo vas a mantenerte? Tomado de mi mano. Amén. Y haré de ti una nación grande. Y él era solito. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. ¿Qué significa engrandecer el nombre? Que le iba a poner en grandote así, Abraham. ¿Eso qué significa? Que iba a ser conocido, que iba a ser reconocido ante todos. Imagínate hace qué tiempo fue y estamos hablando de Abraham. Dice, engrandeceré tu nombre, las naciones sabrán de ti. Toda religión sabe de Abraham. Hay canciones de Abraham. Amén. Y dice, y tú vas a ser bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. ¿Por qué? Porque él iba a representar a Dios en la tierra. Y serán benditas en ti, ¿quiénes? Todas las naciones de la tierra. ¿Qué estaba diciendo él? De ti voy a ser una nación, voy a ser un modelo de familias, de pueblo. Pero ustedes van a ser los que van a bendecir a todos los gentiles con su vida, con su testimonio. ¿Sabes que tu vida puede bendecir a alguien o puede maldecir a alguien? ¿Amén? Ok. Entonces Dios, mira con figuritas, Dios llama a Abraham. Abraham tuvo a Isaac. Isaac tuvo dos hijos. ¿Cómo se llaman? Esaú y Jacob. El término Jacob significa usurpador, porque dice que eran gemelos, estaban en la panza y cuando salieron, él quiso salir primero y no pudo, pero se agarró del talón y salió ahí agarrado. Por lo regular sale uno y luego sale el otro. No, yo soy enfermero, yo trabajo en un hospital
y he visto muchos partos, cesáreas y demás, y nunca hemos visto que salga el otro allá al lado. ¿No? Entonces, en este caso fue así. ¿Lo creen? Y dicen, no, la Biblia lo dice, yo lo creo. Amén. Entonces sale y Jacob, Dios le cambia el nombre y le pone Israel, que se llama o que significa el que pelea con Dios. Y de Israel fue bien productivo y tuvo 12 hijos. Amén. Que los 12 hijos son las 12 tribus de Israel. Se le conoce como la nación de Israel, el pueblo de Israel, porque Israel era el papá. Amén. Entonces, esos 12 hijos, esas 12 descendencias, Dios le puso que era la nación de Israel. ¿Sale? Dios llama a Abraham, tiene Isaac, tiene 2 hijos, de uno nace la nación de Israel. ¿Vamos? Mira de esos hijos, ¿cómo se llaman? Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Gad, Aser, Dan, Neftalí, José, Benjamín. Son los 12 hijos. De esos 12, Dios pone a Leví y lo pone como sacerdotes o levitas. De las 12 tribus, ¿sí? Ellos salen de Egipto, esto ya fue con Moisés, y van rumbo a la tierra prometida. Y Dios necesitaba un lugar donde le adorasen e hizo un templo, mandó a hacer un templo y puso a los levitas, o sea, a él, a Leví, junto con toda su familia, sus hijos y demás, a administrar el templo. Hoy en día hay gente que a los de la alabanza le dice, ellos son levitas. No es así. No somos ni siquiera del pueblo de Israel, somos gentiles. Hay gente que es levita al trabajo, levita a los quehaceres, levita todo. Pero los levitas son los encargados del sacerdocio. Los demás, ¿cuántos nos quedan? 11, cuando llegaron a la tierra prometida, con excepción de Judá y Benjamín, que se quedaron en una parte antes de llegar, ¿sí? Les dieron territorio, les dieron bienes. Entonces ellos que tenían terreno, ellos sí podían diezmar al templo. Los levitas diezmaban de lo que le daban. Luego vamos a ver algunos textos sobre eso. En los primeros 5 libros de la Biblia viene lo que se llama la ley. Dios dio la ley al pueblo de Israel y se la dio ¿a quién? A Moisés. Le dio los 10 mandamientos. Y de esos 10 mandamientos emanan 613 mandamientos. Amén. Tenemos que saberlo. En los primeros 5 libros Dios le dio estatutos, reglas, qué hacer. Si te roban un animal, ahí decía, a ver qué dice. Te tiene que pagar el animal. ¿Sí? Bueno. O si te matan a un animal, ¿qué decía la ley? Que tú tenías que matarle su animal. O te tenía que dar un animal a cambio. Amén. La ley era ojo por ojo, diente por diente. La ley era así. Y Dios enmarcó la ley. Pero ¿cuántas leyes hay? Una. Amén. La ley es una, con 10 mandamientos y 613 mandamientos que emanan de los 10 mandamientos. Suena confuso, pero pertenece a un grupo. Es una ley. Amén. ¿Para quién? ¿Para todos? ¿Para quién? Para los israelitas. Amén. Para ellos era la ley. Los otros pueblos no sabían nada de eso. Nosotros tenemos que saber la historia, cómo se desarrolló, para que al rato no nos timen. Hay pastores que toman textos del Antiguo Testamento y dicen, mira, así sucedió, y te los ponen hoy para que tú los practiques o para ganancia de su beneficio. Tenemos que saber el contexto.
Entonces, ¿hay cuántos mandamientos? 613 que emanan de los 10 mandamientos. Pero eso es uno solo. Dice, si tú fallas en uno de esos, ya fallaste. Amén. Tú tendrías que guardar todos los mandamientos. Pero hay mandamientos, míralos. Hay mandamientos ceremoniales que era para los levitas. Todo el libro de Levíticos habla de los mandamientos ceremoniales. ¿Para quién? Para los levitas. El sacerdote tenía que usar calzoncillo, tenía que usar un efod, tenía requisitos cómo tenía que vestirse el sacerdote. Hoy en día hay iglesias que dicen, no, tienes que traer corbata. Si no traes corbata, no subes más. No, tú puedes venir obviamente bien arreglado, pero antes solo los levitas tenían el derecho a ministrar en el templo. Hoy en día todos los cristianos, si tú eres cristiano, dice la Biblia en Apocalipsis que somos reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Amén. Todos podemos hacerlo y Dios quiere que lo hagamos. Entonces hay leyes ceremoniales que son para el culto. Ahí entran el sábado, ahí entran las fiestas solemnes, ahí entran todo lo que se celebra. Hay iglesias cristianas hoy en día que celebran fiestas judías, la del Pentecostés, la de los tabernáculos, no sé si las has escuchado. Entonces todas esas fiestas, todas esas figuras representan a Jesús, representan a Cristo, representan al Espíritu Santo. Amén. Entonces esas fiestas y todo lo que vive el Antiguo Testamento son figuras, modelos de Cristo. ¿Sale? Hay mandamientos sanitarios que hoy no aplican. ¿A qué me refiero con algo sanitario? De salud. ¿Sí? ¿Qué decía la Biblia? Que si te encontrabas con un leproso, ¿qué tenías que hacer? ¿Alguien sabe? Dice la ley en Levítico que tenías que tomar a ese leproso, como la lepra era contagiosa, sacarlo fuera del campamento. ¿Por qué lo sacaban del campamento? Para que no contagiara a otros. Pero escucha y mira el contexto, no existían los hospitales. Amén. Una hermana me terqueaba y me decía, es que se tiene que cumplir toda la ley del Antiguo Testamento. Le digo, hermana, no se puede, ni se debe. Si hoy tú tuvieras un hijo leproso, ¿qué haría, hermano, si su hija tuviera lepra? Orar a Dios. Orar a Dios, ¿qué más? La saco del campamento. No, ¿qué hay que hacer? Llevarla a un hospital. Amén. Ya en los hospitales hay cubículos especiales para gente contagiosa. Amén. Vemos ahorita el COVID. Tú ves cómo andan todos vestidos. ¿Sí me explico? En esa época no existía nada de eso. Sería ilógico que hoy en día tomaras un leproso y lo sacaras. Entonces esas leyes sanitarias y ceremoniales, di conmigo, ya no aplican para hoy. Amén. Ya no. El sábado es para el pueblo judío. Ellos sí lo tienen que guardar por ley. Nosotros no. Nosotros celebramos el domingo y en Apocalipsis dice el día del Señor. Amén. Y es tan judicial moral lo que te decía. ¿Qué decía la ley si encontraban a alguien en el hecho de adulterio? Tenía que ser llevada o llevado al centro y ser apedreada o apedreado. Amén. ¿Por qué? Porque era un pecado y el pecado contamina, hermanos. ¿Sí? Entonces tenía que ser, así como la lepra, tenía que ser erradicado y tenía que ser a la vista de todos. Si tenías un hijo rebelde que no obedecía, también tú ibas con los sacerdotes, porque los sacerdotes ejercían estas leyes. Todas. Hoy en día,
Si alguien te roba, ¿a dónde vas? Al juzgado, a la policía, marcas al 911, no sé, para que te auxilie. Hoy en día ya hay instituciones que fungen con eso. Amén, estás enfermo, sí, ora, pero ve al médico, chécate tu presión, hazla. No, Dios me va a sanar. Sí, pero Dios usa la ciencia también. A mi hermana tenía problemas de los ojos, ¿sí? Dios, a través del hospital operaron. ¿Y cómo ve, hermano? Dice hace rato, al 100. Ya no veía. ¿Hasta dónde veías, hermano? Nada, ni al proyector, ya no. Imagínate. Y Dios usó la ciencia y gracias a Dios la hermana está con nosotros. Amén. Dios usa esas cosas. Entonces, tenemos que saber esto porque si no luego nos engañan. ¿Sí? Hay un pastor en Minatitlán que en diciembre sacó un texto de las 12 semillas. En diciembre tienes que sembrar 12 billetes o 12 monedas para que te bendiga Dios todo el año. Y lo agarró de un texto. ¿Sí? ¿Y tú crees que eso aplica hoy? No, pero ¿qué hace? Te dan un testimonio, hermano, yo lo hice el año pasado y mira, encontré trabajo. Es para amarrar el negocio. Y ahí va uno. Si tú quieres hacerlo, hazlo. ¿No? Si Dios pone, porque dice que tú das conforme has propuesto en tu corazón. Pero muchos usan textos para limpiar a la iglesia. Me tocó otro pastor, y lo estoy dando como testimonio, no estoy hablando, sino para que entendamos. En el pueblo de Israel había fiestas, y había una fiesta que se le conocía como, el propósito de esa fiesta era liberar a todos los esclavos. O sea, a los 50 años, cada 50 años se tenía que liberar a todos los esclavos. Amén. Tenían que si te debía algo, tú les saldabas la deuda. Ya, pasaron 50 años, ya no me debes nada. Bueno, pues este pastor tomó ese texto, él iba a cumplir 50 años y les empezó a hablar de hay que pagar las deudas y esto, pero Dios ya pagó por nosotros, y empezó a hablar, y este domingo se cumple esa palabra en el nombre del Señor. ¿Cuántos lo creen? Porque como la iglesia no sabía, amén. Y ese domingo, si tú debías, pues que padre, ¿no? Pues ya no le pagaste al hermano, pero si te debía, y el pastor le debía a media iglesia. ¿Sí me explico? ¿Por qué hizo ese evento? ¿Por qué hizo ese contexto? Dios ya pagó, ya no le pagó a nadie de la iglesia. Y muchos al que le debían, imagínate. Oye, bueno, pero pues es que Dios dijo, hermano. Dios lo dijo. Dios no lo dijo. Sucedió para el pueblo de Israel. Amén. Hay sucesos en la Biblia que pasaron en el Antiguo Testamento que ya no aplican hoy. Ejemplo, cuando el pueblo de Israel iba rumbo a la tierra prometida, se encontró con Jericó, y había un muro. Amén. Estaba rodeada. Y Dios le dijo al pueblo, denle 7 vueltas. Y a la 7ª vuelta ustedes van a gritar. Y el muro va a caer. ¿Tú crees eso lógico? No. Pero ellos, ¿qué hicieron? Creyeron a Dios. Señor, si tú lo dices, yo no creo, pero yo creo en lo que tú me dices. Y ellos comenzaron, el pueblo, a dar vueltas. La primera, la segunda, y los que veían, este pueblo está loco. Pero ellos estaban obedeciendo a Dios. A la 7ª vuelta, ellos gritan, el pueblo, ¡ah, Jehová! Y ¡pum!, se cae el muro. Imagínate. Y el muro era lo que les protegía a ellos, y ellos entraron y conquistaron Jericó. ¿Está en la Biblia? Sí. Pero está como un hecho, ¿para qué? Para aprender obediencia. Hay cosas que no entiendes, pero Dios te dice, hazlas, y las haces, y Dios te bendice.
Amén. Pero hoy en día hay gente que te dice, hermano, ¿quieres ganar una ciudad? Dale 7 vueltas. ¿Quieres un trabajo? Mira, dale vuelta a la Pepsi. ¿Quieres entrar a la Pepsi? ¿No? Dale 7 vueltas y vas a ver que Dios te va a bendecir. Eso no es así. Amén. Tenemos que saber el contexto. Nosotros lo hicimos en Coatzacoalcos, que allá era espiritualmente Jericó, y allá anduvimos. Y mira, yo andaba bien emocionado porque pues el profeta nos dijo que hoy en día no existen los profetas del Antiguo Testamento. Va uno aprendiendo y vas descansando. Amén. Ok. El diezmo, ¿qué sería en esos mandamientos? Ayúdame. ¿Un mandamiento qué? Judicial, moral. No, el diezmo era un mandamiento ceremonial. ¿Por qué? Porque se daba al templo. Amén. Era para el templo y era para 4 funciones. Era para las viudas, para los huérfanos, para los extranjeros y para el templo. Amén. Hoy en día, ¿para qué es el diezmo en muchas iglesias? Para el pastor. Sí, desafortunadamente. Cuando la Biblia no enseña eso. Y dice la Biblia, traed los diezmos al alfolí y haya alimento. ¿Qué ofrendaban? Alimento, su cosecha, la llevaban. Y el alfolí no era una canastita, el alfolí era un granero, hermano. Era una bodega donde se almacenaba el trigo, donde se almacenaba el aceite, el comino, todo eso se almacenaba ahí. Amén. Para manutención. Porque la cosecha no se da cada domingo. ¿Cada cuándo hay una cosecha? A veces cada año, cada 6 meses. ¿Sí me explico? O sea, no se diezmaba cada domingo. Hoy en día es la ofrenda voluntaria. Amén. Si tú das de corazón, dice, de lo recibido de su mano, de eso le das. No con tristeza, ni por necesidad. ¿Por qué? Porque Dios ama al dador alegre. Tú das con alegría, manito. Amén. Y das sin problema. Entonces, tenemos que entender que hay mandamientos que se aplican para nosotros hoy. Di conmigo, los mandamientos morales. ¿Cuáles son? Déjenme bajarle un poquito a los. No matarás. No cometerás adulterio, no robarás, honra a tu padre y a tu madre. Esos mandamientos son mandamientos morales que sí aplican hoy. Amén. Esos sí aplican para nosotros. Hay mandamientos ceremoniales, sanitarios que ya no aplican. Amén. Porque si yo quisiera guardar la ley, tendría que guardar toda la ley. No puedo guardar unas cositas sí y otras no. No, hay gente que sí. No, esto sí, esto no. No. Ahora es la iglesia de Cristo. Si yo fuera judío, entonces sí. ¿Sí me explico? Los judíos siguen guardando el sábado. Se juntan en sinagogas, se juntan y tienen sus festividades porque son para ellos. Nosotros tenemos que saberlas para entender el significado. La fiesta de la Pascua, ¿saben cuál es? Cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, Dios le dijo a los israelitas, tienen que sacrificar un animal de 1 año, perfecto, ¿sí? Y la sangre la van a poner en las ventanas, en las puertas, y cuando venga el destructor, no tocará su familia. Y en las familias de los egipcios vino muerte de los primogénitos. Amén. Pero en la de los judíos nadie murió. Esa fiesta de la Pascua la celebraban cada año. ¿Me escuchaste? Cada año celebraban la Pascua, pero esa fiesta era una figura de lo que Cristo iba a padecer. Jesús es nuestra Pascua. En Él se cumplió. Amén. Y todas las fiestas que hay representan a Cristo.
nosotros ya no celebramos la Pascua, ya no andamos matando animales, ¿no? Jesús hizo un solo sacrificio por nosotros. Él murió, derramó su sangre y resucitó de entre los muertos y se fue a buscar una morada para ti. ¿Me escuchaste? Una morada donde no va a haber dolor, donde no va a haber lágrimas, donde no va a haber enfermedad. En este mundo lo hay y lo va a haber. Tristemente un día enfermaremos, pero tenemos que estar fortalecidos en el Señor. ¿Vale? Ok. Ahora sí, mira Gálatas 3:8, ya este es en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo escribe a la iglesia de Galacia y les comienza a explicar este contexto. Les dice: y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe, ¿a quién? A los gentiles. ¿Te das cuenta que sí habla de los gentiles? ¿Sí? Dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, porque de Abraham y su descendencia vino Cristo. Amén. Cristo pertenece a la tribu de Judá. ¿Sí me explico? Voy leyendo. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Ahora no es por descendencia. Antes tenías que pertenecer al pueblo de Israel. Ahora es por fe. Que tú creas. Oye, tengo problemas, estoy en pecado. ¿Sabes qué? Cree en Jesús y saldrás de ese problema. Bueno, Dios sabe cómo, pero tu corazón va a cambiar. Verás diferente el problema. Si estabas atado a las adicciones, Él puede liberarte de esa adicción. Yo tuve problemas de alcohol, de drogas. Yo decía en las mañanas: hoy no me voy a drogar. En la tarde ya acabamos. Yo no podía. Y en el fondo quería. Yo decía: Señor, ayúdame, yo no quiero estar así. Pero vino Cristo y me liberó. Él tiene el poder de liberarte. Amén. De cualquier adicción, de cualquier circunstancia. Él puede hacerlo, pero ¿qué tienes que hacer? Creer por la fe. Amén. ¿Será que Dios pueda restaurar mi matrimonio? Ve, acércate, pruébame y verás cómo Dios va a obrar. Porque todos los que dependen de las obras de la ley, mira lo que dice, están bajo maldición. Porque la ley, si no la cumplías, venía juicio. Amén. Y como la ley es imposible cumplirla, por eso Dios la puso, para que nadie la pudiera cumplir y llegásemos a Cristo. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y nadie puede cumplirlas todas. Dice: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió. ¿Qué es esto? Él nos salvó, Él pagó la deuda. Tú le debías a X financiera y vino Cristo y te redimió. Él pagó por ti, eso significa. Y viene de la financiera y dice: no, Cristo ya pagó. Amén. Él ya liquidó la deuda que había entre nosotros y Dios. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, mira lo que Él hizo: maldito todo el que es colgado en un madero. Los que se colgaban ya no iban a ser sepultados donde todos iban a ser sepultados, porque esa persona ya estaba maldita. Jesús se hizo maldición. Él llevó todas nuestras maldiciones en la cruz del Calvario. Amén. ¿Para qué? Para darnos vida. Amén. Para que en Cristo, y mira, antes de eso te digo, hay maldiciones generacionales.
Los papás de mi papá se divorciaron. Los papás de mi mamá se divorciaron. Mis papás se divorciaron. Algunos de mis hermanos ya se han divorciado. Es una maldición. Gracias a Cristo yo estoy con mi esposa. No que ni me hubiera casado si no conozco. Gracias a Dios que conocí al Señor antes de casarme. Amén. Si no, quién sabe si hubiera pasado. Pobre de mi esposa. Amén. Dios corta esas maldiciones generacionales. El pecado, el abuelo alcohólico, el papá alcohólico, el hijo alcohólico, el nieto alcohólico, son maldiciones. Y tú los ves, su igualito al abuelo. Lo trae. Amén. Oye, pero hasta dice igualito, sí, porque trae descendencia. El único que puede cancelar esas maldiciones se llama Cristo. Él las llevó en la cruz del Calvario. Y tú puedes ver en tu vida si traes algo. Y tú puedes decir, Señor, perdóname y cancela esas maldiciones. Si no, escucha, tus hijos las van a heredar. ¿Me escuchaste? Tú tienes que portar con eso. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a nosotros, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que estaba muerto en nosotros de vida, ahora late. Ahora sientes, ahora puedes amar, ahora puedes perdonar. ¿Sabes que el perdón no es natural? Perdónalo. No se puede. El perdón es algo sobrenatural. ¿Me escuchas? El ser humano por sí mismo no puede perdonar. No quiere, no puede. El perdón es un milagro de Dios. Cuando tú recibes el perdón de Dios, entonces tú puedes entender que aquel que te traicionó también está en pecado y lo ves como un alma sin Dios, y entonces le extiendes el perdón. Amén. Porque el verdadero perdón no es que yo espere que la persona cambie, para que yo la perdone. Te perdono si cambias. No, ese no es perdón. El perdón es un regalo. Yo te lo doy aunque tú no cambies. Es un regalo, tú lo das. Amén. Dice, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Ahora mira lo que dice Colosenses. Espero que anotes o lo busques en tu Biblia. A la iglesia de Colosenses les estaban obligando a guardar fiestas de los judíos, porque la iglesia de Colosenses ya no solo eran judíos, eran de muchas naciones. Colosas era una ciudad de muchas personas, o sea, de muchas nacionalidades, y aquellos que se convertían les pedían que guardasen lo que se les pedía a los judíos. Entonces Pablo les explica y les dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva y días de reposo. No solo era el sábado, había días de guarda para los judíos. Pero dice, nadie os juzgue si ustedes no los guardan. Todo lo cual, o sea, todas esas fiestas, es que, ¿qué dice ahí? Es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Todas esas festividades eran la sombra de Cristo. Si tú te paras al sol, ves tu sombra, y en la sombra más o menos ves cómo es, si es alto, si está gordito, ¿no? Pero no se ve tan claro. O sea, el Antiguo Testamento era sombra y figura de Cristo. Amén. Ok, vamos a Efesios 2:11. Dice, por tanto, acordaos, igual le habla a los gentiles, y esto es para nosotros. Acordaos que en otro tiempo, ustedes, ¿quiénes? Los gentiles, en cuanto a la carne, o sea, en cuanto a la herencia de descendencia, eran llamados incircuncisos
Vuelvo a leerlo. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo ustedes, los gentiles en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. ¿Alguien sabe qué es la circuncisión? El pene, le quitaban el pellejito, el prepucio, se lo quitaban y esa es la circuncisión. Hoy en día se hace a personas o a niños que no se les puede mostrar el glande, ¿no? Somos adultos. En esa época se circuncidaba, pero era una figura de cuando tu corazón es cambiado. A todos los judíos se les hacía la circuncisión representando que la piel se quitaba, o sea, el corazón era cambiado, un corazón de piedra por no de carne. Eso representaba la circuncisión. Entonces a los que no eran judíos le llamaban incircuncisos. ¿Ves a David cuando estaba Goliat? Dicen, ¿quién es ese incircunciso? ¿No? O sea, dicen que no es de nosotros. Pero ellos nos decían, ellos son de la incircuncisión, ellos no merecen la salvación. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, le dice a los efesios, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa. Y mira qué triste lo que dice abajo, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Es triste ver a alguien sin Dios. Como no tiene a Dios, ¿sabes qué hace? Busca llenar ese vacío con personas, con mujeres, con hombres, con alcohol, con fiesta. Busca llenar porque está sin esperanza y está sin Dios. Yo lo he dicho y lo repito, es feo cuando tú te quedas solito en tu casa. No hay nadie, ¿no? Pero es más feo, es más triste cuando tú estás con amigos, con personas, con familia, y aún así te sientes solo. Porque esa soledad, ese vacío no es físico, es un vacío más profundo. Y es más triste que puedas estar dentro de una iglesia y tengas ese vacío. ¿Okay? Porque a lo mejor encontraste una religión, pero no encontraste a Cristo. Y Él es el que llena de esperanza y ahora ya no estás solo o sola. Ahora lo tienes ahí. Amén. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, o sea, los gentiles, nosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Por quién? Por su sangre, por su muerte, por su sacrificio. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. ¿Qué dicen los judíos? Ustedes tienen que ser injertados. O sea, esa es la creencia de los judíos. Hay ahorita una secta que se llama cristianos mesiánicos. Cuidado con ellos, porque ellos se dicen cristianos pero guardan las tradiciones judías y te dicen, para que tú seas un verdadero cristiano tú tienes que guardar la ley. O sea, ya eso es incorrecto y vimos que hasta caes en maldición por querer hacer esas cosas. Amén. Entonces, ¿qué está diciendo? Que tú no tienes que ser judío ni injertado, tienes que ser cristiano. Si eres judío, tienes que ser judío cristiano, y si eres gentil, un gentil cristiano. Amén. Dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estabais cerca, porque por medio de Jesús, o sea, de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Y mira lo último, bueno, casi lo último. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y
dice: edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo. ¿Sabes que este pasaje, cómo nos confundían? Dice: el fundamento es dado por los apóstoles y los profetas. Pero ¿a qué apóstoles y a qué profetas se refiere ese texto? A los apóstoles, a los 12 apóstoles que están en la Biblia, y a Pablo, que fue el 13º apóstol. Y a los profetas, ¿qué profetas? Los profetas del Antiguo Testamento. Amén. Entonces te sacan este texto y hoy en día hay una apostolitis. O sea, hay gente que se llama apóstol. Les gusta el título. Yo ya no soy pastor, ahora soy apóstol, o sea, como que más de alto nivel. Amén. Porque la Biblia dice que el fundamento está dado por los apóstoles y profetas. Y como yo soy apóstol, yo soy el fundamento. ¿Te das cuenta cómo hay muchos que el día de hoy te pueden engañar? Amén. Había un profeta que nos recetaba, obviamente no es profeta, nos recetaba 2 de Crónicas 20:20. Hasta me lo sé porque nos los daban. Dice 2 de Crónicas 20:20: creed en Dios y estaréis seguros. Creed en los profetas y seréis prosperados. Hermano, ¿quieres ser prosperado? Todos, ¿no? Yo quiero ser prosperado. Todos. Tú quisieras un carro, una casa. La prosperidad en la Biblia no habla solo de bienes materiales. Amén. Pero él nos decía, 2 de Crónicas 20:20, creer en Dios y estarán seguros. Pero si creen en los profetas van a ser prosperados. Y yo soy profeta. ¿Qué te estaba diciendo? Cree en mí, porque yo soy profeta. No, el texto dice: creen los profetas. Sí. ¿Cuáles profetas? Los de la Biblia. Porque él ni existía cuando fueron escritos esos libros. Amén. Ningún profeta, ningún apóstol de ahora existía cuando fue escrito ese texto. Se refiere a los apóstoles de la Biblia y a los profetas de la Biblia. Amén. Ellos pusieron el fundamento, sus vidas, sus historias son ejemplo para nosotros para vivirlas. Amén. Por eso tenemos que saber el contexto de lo que la Biblia enseña. Entonces, existen los judíos, los hebreos están, amén, y los gentiles. Pero la iglesia se compone de cristianos, aquellos que hemos creído en Jesús. Amén. Y hace el cuerpo de Cristo. Vimos la semana pasada sobre los dones. Dios da dones a la iglesia. Dios da frutos del Espíritu. Para que hoy en día seamos testimonio de lo que Dios puede hacer. Amén. Cuando tú ves a alguien que andaba en adulterio, que andaba y de repente ya no se fue el fin de semana, ¿no? Se quedó en casa. Se quedó en casa así. Y mira, ya ayuda a lavar la ropa. Ayuda a lavar, plancha. Tú ves su vida de esa persona que es diferente. Amén. Comienza a cambiar. ¿Pero quién lo hace? Lo hizo porque sus papás le dijeron. El Espíritu Santo entra en tu vida y te pone el deseo de cambiar. ¿Sabes que la gente en pecado no quiere cambiar? No está en su naturaleza, hermano. Hoy estás mal. Sí, ¿qué? Porque no está. Pero cuando el Señor entra a tu vida, entonces puedes hacerlo. En Cristo es posible. Amén. Y cortas con todas esas maldiciones. Cortas con todo eso que está en tu pasado. Y Dios puede restaurar. Pero dice, por la fe, que tú creas. Amén. Así que vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Algunos ya sabíamos de esto, de los gentiles. Para mí fue de mucha bendición. Yo pasé casi 5 años en una iglesia o más sin saber esto.
literal. O sea, te engañaban, ¿no? Pero ahora que entiendo las escrituras me doy cuenta que hay cosas que no son, que hay mucha gente que abusa de la palabra y lo usa para su beneficio. Amén. La ofrenda que caía, el diezmo, era para las viudas. ¿Por qué? Porque había muchas viudas. Y hoy en día se les apoya a las viudas, a los ancianitos. En esa época no. Una viuda perdía todo. No tenía un varón, porque los varones eran los que trabajaban. Las mujeres no trabajaban en esa época. ¿Sí me explico? Se quedaban y la iglesia les ayudaba. Bueno, el pueblo de Israel, los huérfanos, porque la mayoría que iba a las guerras eran los varones. Y había muchos huérfanos, muchas viudas, y se ayudaba a los extranjeros. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel fue extranjero. Pasó 40 años como extranjero. Y ellos, cuando veían un extranjero, recordaban lo que Dios hizo con ellos. ¿Sí? Solo aquel que ha vivido cosas en su pasado recuerda y se es compadecido. Yo cuando veo a alguien alcohólico, muchos dicen, mira ese borracho. Yo digo, cállate. Tú no sabes lo que es estar así. Tú puedes reír, tú puedes bailar, y tú lo ves en la fiesta y pero en el fondo hay un vacío. En el fondo hay soledad. Oye, mira, esa o ese ya lleva 3 matrimonios. Tú no sabes lo que hay en su corazón. Aquellos que han pasado por cosas saben lo que es estar ahí. Amén. Y ellos, cuando veían a los extranjeros, recordaban su vida pasada. Amén. Porque no somos perfectos ahora en Cristo, pero tenemos un Dios perfecto que nos está perfeccionando. Amén. El que comenzó en nosotros la buena obra, dice la Biblia, Él la perfeccionará. ¿Quién? Y Él puede hacerlo. Si tú pudieras creer esta mañana, cierra tus ojos, iglesia, por favor, y decirle: Señor, ¿será que tú puedas cambiar mi vida? Si no lo sabes, pero si lo sabes, dile: Señor, sigue cambiando. Dice que el buen alfarero mete sus manos en el barro, y cuando el barro va mal, Él vuelve a deshacerlo y lo vuelve a formar y vuelve a hacerlo como Él quiere. Dile: Señor, que yo sea barro en tus manos. Si me he ido chueco, Señor, mete tus manos, mete tu vida, Señor, en mi ser. Tú conoces mi vida, tú conoces mi levantar, tú sabes cómo está mi corazón, Señor. Tal vez por fuera ría, o a lo mejor ya dejaste de reír, a lo mejor ya te hiciste áspero o áspera, a lo mejor ya no disfrutas la vida como antes, porque hay cosas, hay culpa, hay vergüenza en tu ser que solo Dios puede cambiar, que solo tú y Dios sabes, y sabes que Dios sabe más de lo que tú necesitas. Tal vez tú estás pensando que necesitas dinero para ser feliz, pero Dios sabe que el dinero no te va a hacer feliz. Dios sabe que solo Él puede cambiar tu corazón, y aunque no traigas dinero, Dios pone el contentamiento. Señor, hoy presento estas almas delante de ti, Señor. Yo no las conozco, tú sí las conoces. Dale aquello que ellos necesitan, Padre, que tú sabes que necesitan, no lo que ellos quieren, sino lo que necesita su alma, lo que necesita su espíritu. Señor, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, que hoy toque sus vidas, que tu Santo Espíritu entre a sus corazones, que tu Santo Espíritu haga esa obra de regeneración sobre de ellos, papito lindo, y que pudieras abrir por la fe sus vidas. Y si tú no crees hoy, dile: Señor, ayúdame a creer, que yo pueda creer, entender tu palabra y caminar por tus principios. Te lo pedimos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús.